Bueno, buenas tardes, buenas noches o buenos días, depende de en qué hora vean el video. Vamos en el segundo intento porque acabo de filmar 20 minutos que se borraron así de golpe, así que estoy un poquito de mal humor insistiendo en el segundo video de esta sexta edición, es decir, de nuestra sexta clase. Estuve ahí chusmeando y le agradezco a las compañeras que se molestaron en enviarme por mail el vínculo para ver por YouTube una conversación de varios compañeros y compañeras que intercambiaron un par de impresiones y de concepciones y de conceptos que fuimos hasta ahora elaborando y presentando. Quisiera aclarar algunas confusiones que pudieron darse, que espero que estemos a tiempo de corregir. A ver, para ser breve y que no se nos vaya la clase en eso. El primer apunte que tenemos, el apunte de Juan Carlos Portantiero, es un apunte de referencia nada más. Escuché que algunos compañeros tienen problemas para imprimirlo. No hace falta que lo impriman todo. Lo importante del apunte, un poco lo hemos señalado en las primeras clases, y no nos interesa el total del apunte. De hecho, les aconsejo que no le den importancia de entrada al primer párrafo que hay, que es de Durkheim, porque estamos trabajando el terreno para llegar a Durkheim, ¿sí? Con un poco de suerte ya la próxima clase, o en su defecto en la siguiente, presentaremos a Emil Durkheim, pero por ahora no quisiera que se metan con eso, ¿sí? Lo importante del apunte, entonces decíamos, de Portantiero es que nos da un contexto general en el que surgen las ciencias, en principio las ciencias naturales, y posteriormente las ciencias sociales. El apunte, para mi gusto, da demasiados detalles de las ciencias políticas, con Maquiavelo. Toda esa parte no es fundamental que la retengan, sí que la tengan en consideración, pero no es fundamental que la retengan, ¿sí? Lo que nos importa es más que nada cuando aparece la sociología, cuando aparece un poco esta forma de entender a la sociología, como la ciencia de la crisis. Esto porque ya estamos en el pasaje del feudalismo al capitalismo, y porque hemos dicho que en el capitalismo aparecen movimientos sociales inéditos en la historia anterior, ¿sí? Entonces, esos movimientos sociales requieren explicaciones, y sobre todo para las clases hegemónicas requiere que se comprendan y que se entiendan para que no se muevan tanto, es decir, para que se perpetúe ese orden hegemónico, ¿sí? Esto lo vamos a retomar más adelante, ahora solamente lo señalo, pero no quería que se pierdan ni que tomen a la letra el primer apunte, ¿sí? El apunte guía para nosotros, repito, es el apunte de Susana de Luque, ¿sí? Y si bien no hace falta que lo impriman todo entero, vamos hoy a hacer simplemente una lectura, una relectura de las primeras dos carillas de Susana de Luque. Es decir, es simplemente dos carillas, perfectamente se puede leer por celular, con un poquito de esfuerzo, en 20 minutos lo leen, ¿sí? Sí le pido que no se demoren demasiado con las clases. Escuché que algunos compañeros o estudiantes estaban recién en las clases 3, ¿sí? Traten de ponerse un poco más al día con las clases. Sí, traten de ir siguiéndolas en tiempo, por lo menos, ¿sí? Bueno, dicho lo siguiente, quisiera hacer un panorama general, rasante, de dónde estamos para avanzar, ¿sí? Paso un poquito al pizarrón para esclarecer algunos puntos oscuros que quedaron, ¿sí? Repito, en la comprensión de algunos de ustedes, ¿sí? Que pude observar en esa charla, en ese intercambio de Zoom que se quedó televisado en YouTube, que repito, le agradezco mucho porque es interesante poder ver por lo menos algunas confusiones que podamos ir esclareciendo, ¿sí? Espero que sean generales y que colabore para los que no participaron de eso, porque eran 7 u 8, para el resto que también sea útil, ¿sí? A ver, acá en el pizarrón, que aunque no se llegue a ver detenidamente, espero que se pueda
que pueda ser interesante para ustedes, al menos, o didáctico, ¿sí? La primera diferencia que hemos querido instalar en la materia desde la presentación, desde la clase 1, es que ante la pregunta ¿qué estudia la sociología? Hay como dos grandes formas de responder, ¿sí? Pero entonces aclaro, porque hubo una confusión, al menos en varios estudiantes que pude ver, eso quiere decir que la primera diferencia no es entre sociología y sociedad, sino que al abordar la pregunta ¿por qué estudia la sociología? Es decir, ¿qué es lo específico de la sociología? Sabemos que socio viene de sociedad y logía es estudio, pero acá puse entonces sociología y acá puse la vertiente de sociedad, ¿sí? Y abajo una flechita que se relaciona con sistema, ¿sí? Que hemos hecho una disquisición, una diferencia entre conjunto o grupo, o agrupar, y sistema, ¿sí? Hemos dicho que la sociedad se relaciona con un sistema. No hemos dicho mucho más que eso. Después veremos si ese sistema es un sistema económico, político, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces, sociología, sociedad, sistema. Sociología, lo social, ¿sí? Como una otra vertiente de entender qué es lo propio de la sociología. Pero lo social no es entonces equivalente, es decir, podríamos escribir un signo de igual y tacharlo, para poner de manera algebraica que hay acá una diferencia entre lo social y sociedad. La sociedad tiene que ver con el sistema, pero lo social no, ¿sí? Hemos señalado en clases anteriores que la sociedad no tiene más de 5.000, 6.000 años. Los estados más antiguos, ¿sí? Como el estado chino, por ejemplo, ¿sí? Después ahondaremos sobre ese punto, pero nos situamos cronológicamente ahí, mientras que lo social proviene del origen de lo humano, ¿sí? Lo social se confunde en el origen con lo que podríamos llamar lo cultural. Y acá aparece una segunda diferencia que hemos querido también señalar y que tenemos que tener cuidado de no confundir lo social con lo cultural, para no confundir sociedad con cultura, ¿sí? Como bien comprendieron, sociedad y cultura son dos cosas distintas en el cual hay dos ciencias diferentes que se encargan de estudiar. La sociología estudia la sociedad o lo social, y mientras que la antropología estudia la cultura o lo cultural, ¿sí? Pero entonces, lo social, que hemos ahí presentado el cuento de Aida Bornik para abordar un poco algunas representaciones que podamos hacernos de lo social, que tiene que ver, yo acá puse 3 palabras debajo de lo social: origen, condición, naturaleza, ¿sí? ¿Por qué? ¿El porqué de cada una? ¿Por qué origen? Porque viene desde el origen de lo humano, mientras que la sociedad no. La sociedad es una construcción bastante posterior, ¿sí? Entonces, lo social nace confundida con lo cultural, por así decirlo. Origen, entonces. Condición. Lo social es condición para que después aparezca la sociedad. Vamos a ver, cuando veamos a Emil Durkheim, que vamos a poder pensar a lo social como algo fluido, mientras que a la sociedad vamos a poder pensarla como algo fluido que sea cristalizado, o como una cristalización de la sustancia fluida, ¿sí? Me estoy adelantando, así que no se me preocupen, ¿sí? Pero entonces esto es condición de esto. Lo social es condición de la sociedad. Condición. Naturaleza. Bueno, porque tiene que ver con nuestra naturaleza humana, social, ¿sí? Hemos señalado también en las primeras clases, que ante la ausencia de herramientas biológicas, ante la ausencia de armamento biológico, lo humano se ha desplegado como un desarrollo fenomenal de las relaciones grupales, ¿sí? Es decir, de la capacidad de determinarse en los vínculos que establecemos en los grupos, ¿sí? Se está cortando mucho, no sé si se está grabando bien o no, pero bueno, vamos por los minutos 10 recién, por el minuto 10, así que imagino que unos minutos más debería aguantar. Decíamos entonces, lo social entonces emerge
un poco en relación inversamente proporcional a las desventajas que tenemos biológicas, como individuos, ¿sí? Como corporeidad, como organismo, ¿sí? Entonces, ahora, lo cultural, la cultura y lo cultural son otra cosa, ¿eh? Hemos dicho, y si no, lo presentaré por primera vez, pero la cultura es un sistema de creencias, pero no de cualquier creencia, sino de creencias sagradas,